Con respecto a la renta de trabajo y su reporte en la exógena 2019, a continuación explicaremos las modificaciones introducidas por la Ley 1943 al concepto de renta de trabajo como tal para el año 2019. En primer lugar, el artículo 122 de la Ley de Financiamiento derogó el artículo 340. Ese artículo hacía referencia a los ingresos por rentas no laborales, indicando que se consideraban como tales aquellos ingresos que no se clasificaran expresamente en ninguna de las demás cédulas, es decir, que no se pudieran clasificar ni como rentas de trabajo, ni como rentas de capital, ni como rentas de pensiones, ni como rentas de dividendos. Adicional, se derogó también el segundo inciso de este artículo, el cual indicaba que los honorarios percibidos por las personas naturales que prestaran servicios y que contrataran o vincularan por al menos 90 días continuos o discontinuos dos o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad se considerarían ingresos de la cédula de rentas no laborales. Esta derogatoria se explica en razón a la simplificación en el número de cédulas que trajo consigo la Ley 1943, estableciendo un esquema de 3 cédulas para las personas naturales con el fin de liquidar la renta líquida cedular, la cual se realizaba a través de 5 cédulas bajo la normatividad anterior. En ese mismo sentido, el artículo 32 de la citada ley definió como rentas de trabajo las señaladas en el artículo 103 del Estatuto, como rentas de capital las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual, y como rentas no laborales los ingresos que no se clasificasen expresamente en ninguna otra cédula, a excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales. Esta definición es muy importante en materia de exógena porque cuando se define cuáles son las personas naturales obligadas a reportar exógena de los literales D y F, se hace referencia a las rentas de capital y a las rentas no laborales, pero dado que la resolución 11004 de 2018 no define qué se debe de entender como tales para efectos de la exógena, necesariamente tendríamos que ceñirnos a estas definiciones con el fin de definir la aplicación de la normatividad en materia de exógena. En este mismo sentido, el artículo 103 del Estatuto Tributario estableció como rentas de trabajo los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, los honorarios, los emolumentos eclesiásticos, las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. Esta norma no fue modificada por la Ley de Financiamiento y, dado que la Ley de Financiamiento derogó la condición establecida en el artículo 340 con respecto a los honorarios y su clasificación como rentas no laborales dependiendo del número de personas contratadas o vinculadas, al no existir tal condicionamiento a partir del año gravable 2019 y de acuerdo con las definiciones del artículo 103, debemos de entender que los honorarios y demás conceptos definidos en el artículo 103 como rentas de trabajo deberán de considerarse como tales a partir de 2019, independientemente del número de personas contratadas o vinculadas al desarrollo de la respectiva actividad. Lo anterior significaría que si la entidad o persona reportante realizó pagos o abonos en cuenta por los conceptos definidos en el artículo 103 como rentas de trabajo, esto es, salarios, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos, compensaciones del trabajo asociado cooperativo
y generar las compensaciones por servicios personales, dicha información deberá ser reportada en el formato 2276 sobre rentas de trabajo y no en el formato 1001. Valga aclarar que este artículo 103 establece en su parágrafo que para que sean consideradas como rentas de trabajo las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y demás, las respectivas entidades deberán tener registrados sus regímenes de trabajo y compensaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los trabajadores asociados deberán estar vinculados a regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Finalmente, no sobra hacer referencia al artículo 206 del Estatuto Tributario, el cual en su parágrafo quinto, adicionado por la Ley 1943, estableció que la exención del 25% sobre pagos laborales también era procedente en relación con honorarios percibidos por personas naturales que prestaran servicios y que contrataran o vincularan por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad. De esta manera, la Ley de Financiamiento estableció un condicionamiento con respecto a las personas contratadas o vinculadas por los beneficiarios de las rentas de trabajo, pero en relación a la aplicabilidad del 25% de exención sobre los pagos recibidos por estos contribuyentes en materia de depuración de la base gravable con respecto al impuesto sobre la renta y la retención en la fuente, mas no para clasificar los honorarios y los servicios en cédulas distintas a la cédula por rentas de trabajo. Finalmente, el tema fue reglamentado en 2019 con la promulgación del decreto 2264 del 13 de diciembre de 2019, en el cual se sustituyó la condición referida al número de personas vinculadas o contratadas para clasificar los honorarios y los ingresos por prestación de servicios en rentas no laborales.